Buenos días, presidente. Claudia Vilas, de Tiempo Real. Presidente, ¿cuál es la probabilidad de que en México pudieran aplicarse o si tienen las condiciones para que tenga políticas como las que está aplicando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con este tema de esta supercárcel, donde está prácticamente metiendo a todos los delincuentes que considera que están afectando la seguridad del país? Incluso se habla de que ya un año prácticamente sin homicidios. Entonces, ¿México tiene estas condiciones o de qué dependería las políticas para que se pueda aplicar? Esa sería la primera, presidente. Bueno, son condiciones distintas. Cada país tiene su propia historia, su idiosincrasia, y también es un asunto de las dimensiones de cada país. La población de nuestro país es mayor y tenemos que enfrentar otros problemas distintos a los de El Salvador, como ellos también están enfrentando problemas distintos a los nuestros. Entonces, no se pueden extrapolar experiencias, no se pueden importar o exportar experiencias en cuanto a ciertos asuntos, como es el caso de la seguridad. Lo que sí hay en el mundo, creo, son dos concepciones generales. Hay quienes sostienen que es más importante atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. En esa corriente de pensamiento nos inscribimos nosotros. Por eso he dicho, abrazos, no balazos. Y quienes piensan de otra manera hasta se burlan. Pero yo estoy convencido de que el ser humano no es malo por naturaleza, no nacemos malos, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, yo sostengo que si cambiamos las circunstancias, cambiamos estos comportamientos. De modo que para nosotros lo más importante es atender las causas, los orígenes del problema, el que no falte el trabajo, que el salario alcance, que se garantice el bienestar de la gente, que se atienda a los jóvenes, que no haya corrupción en la impartición de justicia, en garantizar la seguridad pública. Todo eso es lo que va a ayudar a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Hay quienes sostienen que lo más eficaz es la mano dura, las medidas coercitivas. Esto es leyes más severas, cárceles, decisiones de mayor energía, por no
hablar de autoritarismo y en los hechos no respetarlo. Las libertades y los derechos humanos, ¿no? O sea, un poco lo que sucedía aquí en algún tiempo, en que le decían a los mandos militares y de las Fuerzas Armadas: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Entonces, nosotros no podemos, por convicción, por nuestro humanismo, llevar a cabo esa otra política. Respetamos acá. La huida de presuntos pandilleros de El Salvador por las detenciones masivas durante el régimen de excepción que está cerca de cumplir un año en su país llevó a extremar la vigilancia de las fronteras en lugares como Guatemala, Honduras o el sur de México. Pero la presencia de estos grupos en México no es nueva. De hecho, se estima que la Mara Salvatrucha está en el país desde inicios de este siglo y de una manera formal desde hace casi una década. Creó uno de sus proyectos más ambiciosos, el llamado Programa México. Con él, la Mara trató de extender su poder en las calles de El Salvador más allá de su territorio. Sin embargo, lo cierto es que su presencia es muy poco conocida en México, donde sus autoridades tienen a los grandes carteles del narcotráfico como prioridad de combate dentro del crimen organizado. Fue a finales del pasado mes de febrero cuando la atención mediática sobre el Programa México aumentó gracias a que Estados Unidos dio a conocer una acusación por cargos de crimen organizado y terrorismo contra 13 importantes líderes de la Mara Salvatrucha, así como la detención de 3 de ellos en territorio mexicano. Vamos a cada quien. Hay países en donde existe la pena de muerte, nosotros vamos en contra de eso, por ejemplo. Entonces, vamos a seguir nosotros con nuestra estrategia. No ha sido fácil precisamente porque no se atendieron las causas durante mucho tiempo. Se abandonó al pueblo, se abandonó a los jóvenes y prevaleció la corrupción en todo lo relacionado con la seguridad. No es que quiera estarlo repitiendo, pero fue realmente un exceso, algo muy dañino que se quiere ocultar, no se habla, ¿no? Pero imagínense lo que significó que el secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón estuviese vinculado con la delincuencia organizada. Era un narcoestado. Y eso, pues, no desaparece de la noche a la mañana. Las bandas que están operando actualmente en México, pues surgieron en ese tiempo, o se les toleró en ese entonces, y echaron raíces. Estamos hablando del cártel de Sinaloa, viene de tiempo atrás, pero hubo una convivencia
con los anteriores gobiernos. Hace unos días hablaba yo de que en Estados Unidos muy exigentes, con todo respeto, pidiendo que funcione, ¿no?, muy bien el aeropuerto para que nos den la carta de buena conducta que ellos otorgan, no sé por mandato de quién, si por mandato divino, por el destino manifiesto, no sé, para que el aeropuerto tenga categoría 1. Y resulta que en los tiempos de Calderón el aeropuerto lo manejaban los narcotraficantes y tenía categoría 1. Ahora que el aeropuerto no lo manejan los narcotraficantes, que lo maneja la Marina, que ya se evitan los robos a los que utilizan el aeropuerto, el robo de maletas, que no se permite la introducción de contrabando, de armas, de droga. Ahora, arbitrariamente nos tienen en categoría 2. Fue muy grave lo que sucedió. En aquel entonces ahora en el juicio de García Luna se dio a conocer que había una clave 2045 o 3045, 3045 en el aeropuerto, y era que todo el mundo quedaba franco y que había que voltear a ver para otro lado, porque en un determinado tiempo bajaban aviones con droga. Muy grave eso. Entonces, nosotros, a tu pregunta, vamos a continuar con la misma política, atendiendo las causas, que los jóvenes tengan trabajo, tengan garantizado el estudio, que mejoren las condiciones de vida, que mejoren las condiciones de trabajo, que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales, que no puedan enganchar a los jóvenes para llevar a cabo actividades ilícitas, que se compita como lo estamos haciendo con las bandas, porque ahora ya les cuesta conseguir jóvenes para incorporarlos a sus filas, porque los jóvenes están estudiando, tienen becas. Me da muchísimo gusto, por ejemplo, el poder decir que ha disminuido la deserción escolar en el nivel medio superior, que es el nivel más. Según el documento judicial, la Mara Salvatrucha se alió en México con carteles para traficar droga y consiguió financiación controlando rutas de migrantes como la que recorre el conocido tren de carga La Bestia. Los migrantes eran extorsionados a cambio de seguridad durante su paso por el país camino a Estados Unidos, y si se negaban a pagar eran en ocasiones lanzados desde lo alto de los vagones, causándoles graves daños o incluso la muerte. También asesinaron a rivales de otras pandillas o a miembros de su propia pandilla MS-13,
que trataban de huir mediante esta ruta. Sin embargo, tras la reciente detención y deportación a Estados Unidos de algunos de sus líderes, ¿cuál es la situación actual y el futuro del programa México? Se está fortaleciendo gracias a la llegada de números de mareros que huyen de la guerra contra las pandillas en El Salvador.